Bienvenidos al podcast de esta semana. Es un gusto para mí estar con todos ustedes, poderlos saludar y poder también compartir estos minutos que vamos a tener a continuación, ni más ni menos que con el presidente del Consejo de Administración de Serviarroz, que es una cooperativa que está produciendo un arroz de denominación de origen en la meseta de Ibagué. Más adelante vamos a entender por qué es tan importante que este arroz sea de la meseta de Ibagué y no tenga otra ubicación geográfica su producción. Pero antes de avanzar con el doctor Ricaurte Riviera, vamos a ver un pequeño recuento de su hoja de vida. En esta nueva edición de Podcast con Ricardo Ferro, conversamos con Ricaurte Rivera, agricultor y empresario tolimense, con quien hablamos sobre su trayectoria como agricultor y de su producto de exportación con máxima denominación, el arroz con denominación de origen. Es agrónomo y especialista en administración integral agropecuaria, además de ser el gerente propietario de la reserva La Hacienda, contando con una experiencia de más de 30 años en actividades agrícolas. Actualmente es el presidente de la cooperativa Serviarroz y miembro de la Federación Nacional de Arroceros. Bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, pues sin más preámbulos, aquí estamos con el doctor Ricaurte Riviera. Doctor Ricaurte, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con usted en este podcast. Muchísimas gracias, doctor Ferro. Y me alegra mucho poder estar acá y poder hablar del arroz de la meseta de Ibagué. Bueno, vamos a hablar del arroz de denominación de origen de la meseta de Ibagué, que es un arroz que se está posicionando dentro y fuera de Colombia como uno de los mejores arroces del mundo. ¿Cómo es esa idea de hacer un arroz de denominación de origen? Y digo cómo es esa idea porque pues todos hemos visto siempre que históricamente el arroz como que no se le para muchas bolas cuando uno va y los coge en la canasta familiar, como que el nombre es arroz, no la marca como Correcto, tal. sí. Pues realmente lo que pasaba era que dentro del país arrocero, que quiere decir agricultores, molineros, comerciantes, ya se sabía y era famoso el arroz de la meseta de Ibagué por ser el mejor arroz de Colombia. Eso lo quisimos aprovechar cuando empezaron a firmarse los tratados de libre comercio. Y entonces dijimos, tenemos que aprovechar este hecho que es coyuntural para dar a conocer nuestro arroz también en otras partes, tanto internamente como en el exterior, y poder hacer que el arroz de la meseta de Ibagué pudiera subsistir a esa competencia tan grande que iba a haber cuando entraran todos los demás arroces del extranjero. Empezamos a trabajarlo en el año 2016 con la Superintendencia de Industria y Comercio. A través del CPT empezamos a hacer todas las gestiones y logramos, empezamos a trabajarlo, en el 2012-2013 y en el 2016 a finales la Superintendencia de Industria y Comercio nos dio y nos reconoció la denominación de origen para el arroz de la meseta de Ibagué y delegó a la cooperativa Serviarroz para que ella la manejara. Hay que ser preciso en que las denominaciones de origen son del Estado, pero delegan a algún ente dentro del mismo territorio para que las manejen. Entonces la cooperativa Serviarroz durante todo el año 2017 estuvimos trabajando, implementando la denominación de origen y dándole forma jurídica y dándole cuerpo a la denominación de origen. Y en el año 2018 ya salimos a recibir lotes con denominación de origen. Nosotros particularmente tuvimos la fortuna de ser la primera marca, Arroz La Reserva de la Hacienda, en salir con denominación de origen. Entonces fuimos los primeros agricultores en Colombia en tener un lote con denominación de origen. Qué interesante. Arroz de denominación de origen de la meseta de Ibagué. ¿Por qué puede ser este el mejor arroz del mundo? Por una cantidad de factores culturales y geográficos que hacen que en la meseta de Ibagué se dé uno de los mejores arroces del mundo. Hay que reconocer primero que zonas en el mundo con denominaciones de origen en arroz
son solamente 9. En Ibagué tenemos una de esas 9. O sea, ya eso nos da a nosotros un estatus y una categoría de tener uno de los mejores 9 arroces del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en un territorio que es un deslave del volcán Nevado del Tolima, que hace que se abra este abanico y que tengamos esta zona con unos suelos volcánicos. Segundo, porque es, yo creo que una de las únicas zonas del mundo donde se siembra arroz entre los 550 y los 1000 metros sobre el nivel del mar, que hacen que la planta le dé un periodo vegetativo un poco más largo, y en ese periodo vegetativo más largo hace que sus procesos sean internos de la planta sean más lentos y logren absorber mucho más nutrientes que los va a llevar al grano. Esto hace también que el grano tenga las amilopectinas y las amilasas mucho más marcadas y con unos niveles más altos, que hacen que el arroz no se aglutine y que quede el grano mucho más suelto. También porque hay una diferencia en temperatura entre el día y la noche muy marcada, porque en el día podemos estar cerca a los 30 grados centígrados y en la noche o a la madrugada, por esas brisas heladas que vienen del nevado, puede bajar la temperatura a 16, 17 grados. Esos cambios bruscos de temperatura cada 24 horas durante todo el periodo vegetativo hacen que la planta fije mucho más todos estos nutrientes. Esa por el lado geográfico y químico. Por el lado cultural, porque los agricultores de la meseta de Ibagué somos propietarios, o las familias han sido propietarias desde hace 60, 70 años, y eso hace que cuidemos mucho la naturaleza, el suelo, las aguas, y hagamos de esto realmente un paraíso. También porque hay un tema de la forma de regar estas tierras que hace que culturalmente seamos únicos en poder inundar zonas que tienen pendientes más o menos pronunciadas como la meseta de Ibagué. Por eso siempre el sello de la denominación de origen del arroz de la meseta de Ibagué quiso rendirle un homenaje al regador, que es básico, ese trabajador del campo en la producción de los arroces de buena calidad. El regador, ese regador ahora, extra micrófono, el doctor Ricaurte me explicaba la tarea que hacía y cómo esa función se originó aquí precisamente en la meseta de Ibagué. Aquí, y además es muy bonito porque hoy tenemos toda la tecnología para hacer curvas de nivel. Hoy se hace con láser o con equipos de RTK y satelitalmente nos muestran cuáles son los niveles y por dónde iban las curvas. Hace 40, 50, 60 años era el jefe de riego que se montaba con un caballoneador atrás en el tractor y a puro ojo iba trazando las curvas de nivel por donde se deberían hacer los caballones de riego. Era una labor muy artesanal, era una labor muy bonita y yo creo que de ellos aprendimos. Afortunadamente hoy todavía conservamos algunos de esos regadores viejos, porque ya casi gente joven para el trabajo del campo no se consigue. Entonces estos regadores que trabajaban en esas haciendas y en nuestras haciendas en esa época todavía se conservan. Qué chévere, qué interesante. Doctor Ricaurte, ¿cuántos agricultores de la meseta hoy en día hacen parte de este proyecto tan interesante de poder hacer un arroz de denominación de origen? Pues la zona delimitada dentro de la meseta de Ibagué, que son 8000 hectáreas, que son las que dan más o menos la altura sobre el nivel del mar que se necesita. Y esto comprenden alrededor de 220 predios. Entonces son 220 familias de agricultores que están dando trabajo, mano de obra, no solamente a los trabajadores internos, sino también a muchos trabajadores externos. ¿Y dónde están los compradores de ese arroz?
Hay compradores en el mercado interno, en el mercado local, que ya empiezan a diferenciar y a ver porque generalmente el arroz siempre se ha consumido como un commodity, como un grano genérico que no importaba ni de qué marca, la gente en un anaquel solamente buscaba como el arroz que fuera más económico y lo llevaba a la casa. O que era lo que pasaba también en una época con el café. Hoy la gente sabe diferenciar cuál es el café que quiere y paga muchísimo más por eso. Paga mucho por factores de calidad, por factores de sabor, paga mucho por factores que tienen que ver también con todas las exigencias de la denominación de origen. Por salud también, porque saben además que el producto que están poniendo en su mesa es de la zona, saben con qué aguas, en qué tipo de suelos se están sembrando. Y yo creo que pueden hacer además alrededor de la denominación de origen todo un tema de turismo de la denominación de origen, de las rutas de la denominación de origen por entre los arrozales y por entre las lagunas y por entre las haciendas, que es además muy lindo. Esta meseta de Ibagué es un paraíso y solamente cuando uno sale al campo a mirarla se da cuenta de la belleza de suelos y de paisajes que tenemos. Qué interesante. Doctor Ricaurte, ¿ustedes cómo hacen la intermediación para llegar a ese consumidor del arroz final? Pues hay diferentes canales, digámoslo así. Hay algunos distribuidores que han querido tener nuestro arroz, por ejemplo, para Bogotá, otros para la costa Caribe, otros para el mismo Ibagué. Pero realmente yo creo que esto poco a poco va cambiando el tema cultural y la gente se va a dar cuenta que vale la pena pagar más y que de ahí seguramente se podrán lucrar también unos intermediarios que nos ayudan a hacer la labor, porque uno no puede olvidar que lo que uno sabe hacer, lo sabe hacer es en el campo y que nosotros debemos de dedicarnos a hacer lo que sabemos hacer, que es cultivar arroz. Esto suena un poquito odioso, pero esto es exclusivo para la meseta de Ibagué por las mismas particularidades que usted comentaba sobre la meseta. No se puede hacer extensivo a todo el Tolima el tema de denominación de origen. No, no se puede porque no da esas condiciones geográficas y climatológicas que tiene la meseta de Ibagué. Pero yo creo que cada zona podría buscar cuáles son las condiciones que le favorecen muy bien, si no para arroz, para otros cultivos. Por ejemplo, Mariquita creo que está trabajando y va muy adelantado con un tema del mangostino y de algunos frutales, porque es una zona específicamente apropiada para el mangostino, para que dé seguramente unos grados Brix de dulzura por la luminosidad del sol. Hay una cantidad de factores que son las que hacen que se apropie el territorio y la cultura de determinadas zonas. La loza negra, por ejemplo, de la Chamba, que hoy tiene denominación de origen, porque solamente esa greda negra se da ahí, porque seguramente tendrán culturalmente tendrán unos métodos de cocción en determinados hornos. Eso es lo que hace que las denominaciones de origen terminen dándole esas certificaciones a determinadas zonas para determinados productos. Qué bueno. Doctor Ricaurte, ustedes han venido volviéndose mucho más eficientes en el tema del agua. Han venido reduciendo el consumo de agua y en todo este capítulo, no solamente del agua, sino medioambiental, ¿cómo han venido avanzando desde esta asociación? Primero porque cuando uno tiene arroces de tanta calidad y que seguramente se van a abrir a mercados extranjeros, hay que cumplir con unas normas específicas de buenas prácticas agrícolas que para el mercado de afuera se pueden llamar Global Gap y otra cantidad de sellos que son amigables con el medio ambiente y eso. Entonces estamos trabajando muy fuerte junto con la cooperativa Serviarroz, con la Federación de Arroceros también, en lograr esos sellos de buenas prácticas agrícolas para la hacienda de nosotros y además ojalá para todas las haciendas de la zona de la denominación de origen.
en la huella hídrica que se hizo para el arroz en la meseta de Ibagué. Hace unos 5 años, más o menos, el consumo de agua por cosecha para cada hectárea era de 16.000 metros cúbicos. Hoy puede estar con el tema de Miri en alrededor de 10.000, 9.000, y la idea es poder ser muy eficientes y bajar esa huella hídrica por allá a unos 7.000 metros cúbicos por hectárea cosecha. Doctor Ricaurte, cuando uno va por la vía, cuando recorre el Tolima, que es un departamento arrocero, uno ve que a veces en un lote o en un predio, en una finca, uno ve que está sembrada en arroz, pero cuando pasa los 6 meses, ya uno ve que está en maíz, y cuando vuelve y pasa, vuelve y cambia. ¿Por qué hay tanta rotación en los cultivos? ¿Por qué se tienen que rotar esos cultivos? Debe haber esa rotación porque es que la meseta de Ibagué, por su conformación geológica, no da, por ejemplo, como para frutales, donde usted pueda tener cultivos de 15, 20 o 30 años de largo plazo. Tienen que ser cultivos seguramente de rotación muy rápida. Si nosotros sembramos arroz, se nos va a, primero vamos a tener muchísimos problemas fitosanitarios y de malezas y de malezas específicas para el arroz que nos van a golpear muchísimo. Por eso es muy bueno hacer esa rotación con otros cultivos, pero que también sean de ciclo rápido. Entonces podemos combinarlo con maíz o con soyas, o incluso hasta con algodón, que se han hecho pruebas en la meseta de Ibagué y se da muy bien, pero siempre y cuando se garantice que económicamente sea rentable para el agricultor. Cuando uno ofrece un producto, pues estoy ahorita tratando de imaginarme cómo funciona, uno funge como proveedor, pero si durante 6 meses uno no va a proveer de ese bien, entonces al comprador le toca irse a buscar otro proveedor. Claro, lógico, pero afortunadamente, por ejemplo, en el tema del arroz, el arroz se siembra en esta meseta de Ibagué de manera masiva, más o menos hace unos 60, 70 años. Entonces alrededor se van creando, digamos que como todo el clúster, y se va creando toda la cadena. Entonces están los molineros, unos grandes, otros más pequeños, están los de las combinadas, están los de los camiones. Entonces yo creo que está todo dado para que se pueda hacer las rotaciones y se pueda cultivar de todas maneras. Pero en todo caso, no se podría utilizar el 100% del terreno porque no habría la forma de que la tierra descanse. No, primero porque no habría la forma de que la tierra descanse. Y el agua tampoco alcanzaría. Y hay que darle, el agua no alcanza. La meseta de Ibagué, hay que recordar que se riega con un distrito de riego que se llama Azocombeima, que es un distrito de riego privado que fue creado por Sarmiento, por la familia Sarmiento y por la familia La Serna, y que de ahí se irrigó para todas las haciendas de la meseta de Ibagué. No alcanza el agua porque del río Conveima sale el agua también para el municipio de Ibagué, y el municipio crece y obviamente se va aprovechando más agua del río, y eso es contra el agua que se utiliza o que se utilizaba para los riegos de los cultivos. Entonces eso hace que nosotros nos hayamos vuelto muy eficientes, porque cada vez tenemos menos recurso hídrico, y que haya más zonas que quedan desocupadas y que no podemos cultivar al mismo tiempo. Esto, además de las rotaciones, también le combinamos un poco de ganadería que está en pastoreo, en estos lotes que están dedicados a la agricultura, pero que por estas razones hay que dejarles un descanso y hay que hacer esa rotación dentro de los lotes. Un semestre sí, un semestre no. Más o Un menos. semestre, generalmente, como tenemos distritos de riego, no somos de cultivos estacionarios, o sea, no sembramos para poder regar con las lluvias. Okay. Tenemos cómo regarlos por el distrito de riego, entonces podemos ir sembrando escalonadamente. Si vamos a sembrar 60 hectáreas en un semestre, podemos sembrar 10 en enero, 10 en febrero, 10 en marzo. Entonces,
en la medida que vamos dando la vuelta en los lotes, van quedando unos desocupados, que son los que o lo dejamos en ganadería, los aprovechamos con ganadería, o hacemos una rotación con otros cultivos. Pero lo cual es muy, muy importante para tener en cuenta, porque entonces no es que cuando uno pase y vea el terreno desocupado es que esté sin utilizarse, está descansando. Exactamente, no son zonas que no son utilizadas. Improductivas, pues. Improductivas, en eso hay que tener mucho cuidado y hay que entrar a ver muy a fondo cómo son los procesos de cada uno de los cultivos, porque esas no son tierras improductivas, esas son tierras productivas que están dentro de un ciclo de rotación, y que están dentro de ese ciclo de rotación hay tierras que tienen que entrar a descanso. Y que son necesarias y, obviamente, para poder tener el vigor en la siguiente cosecha, claro, de dar una muy buena producción. No olvidemos que la meseta de Ibagué en arroz es una de las zonas más productivas del mundo también. En la meseta de Ibagué fácilmente se pueden producir 10 toneladas de arroz semestre, ¿no? Cuando a nosotros nos comparan con cultivos de arroz de Estados Unidos, a uno le están hablando de que ellos producen 10 toneladas, pero son 10 toneladas que van en una cosecha normal de arroz sembrado, que puede ser más o menos 7 toneladas, y sacan las otras 3 en una soca, que es la planta que quedó después de que la cortan, la soquean bajito y ella vuelve otra vez a espigar y a dar una segunda cosecha menor, pero que puede ser de 3 toneladas y que terminan sumándole una con otra, y por eso uno dice, uy, qué producción tan buena. No, somos igual o mejores productores en la meseta de Ibagué. Bueno, mi doctor Ricaurte, para ir cerrando, ¿cuál es el techo de ustedes? ¿Hacia dónde van? Pues yo creo que primero que todo que nos reconozcan como denominación de origen, no tanto a la marca, sino a la zona. Es muy importante, porque es que esto hace que preserve mucho la zona, que preservemos el recurso hídrico, que cuidamos el agua, que cuidemos los bosques, las quebradas, los caños, que volvamos esto una zona turística como ya nos lo enseñaron a hacer todo el eje cafetero, y ahora que el Tolima entra dentro de la RAP del eje cafetero, me parece muy interesante poder estar acoplados con ellos para volver esto una zona turística también, para que mostremos a la gente de la ciudad cómo se produce, para que la gente ame, sienta ese amor que sentimos nosotros los campesinos por la tierra, que la gente sepa que en la ciudad se come y se pone un plato de comida todos los días porque lo producimos en el campo, porque madrugamos a trabajar la tierra, que esto no es de ganancias todas las veces, que esto a veces tiene unos sinsabores que uno a veces quisiera no volver a saber del tema, pero al otro día uno se levanta con las mismas ganas de seguir trabajando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ese es el doctor Ricaurte que nos ha acompañado el día de hoy. Él, como les comentaba yo a ustedes, está presidiendo el Consejo de Administración de la cooperativa Serviarroz, que tiene en este momento, como él lo mencionó, la tarea de sacar adelante la denominación de origen del arroz de la meseta de Ibagué, un arroz que ha sido catalogado por muchas personas como el mejor arroz del mundo, y que ojalá que se pueda posicionar aún más dentro y fuera de Colombia. No es un tema solamente de seguridad alimentaria, sino es un tema adicionalmente que representa para el agro colombiano, para nuestro departamento del Tolima, una posibilidad también de que los productores mejoren sus ingresos en la medida en que cada vez hay más competencia, y ya esto no es comprar arroz por comprar arroz, sino que el que quiera comprar un buen arroz, que pueda también encontrar en los supermercados, en las diferentes tiendas, las diferentes categorías del arroz, así como lo explicaba el doctor Ricaurte, así como ocurre con el café y con otros productos, que también está ocurriendo actualmente con el arroz de Ibagué del departamento del Tolima. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado, doctor Ricaurte, siempre bienvenido acá. Muchísimas. Deseándole muchos éxitos en esta tarea a usted y a los agricultores de la meseta del Tolima. Muchísimas gracias, doctor Ferro. Siempre a la orden, y qué bueno poder mostrar estas cosas buenas que se están haciendo en la tierra y en el Tolima. Bueno, hasta aquí este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado
Y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana.